¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús? Le doy gracias a Dios por todos ustedes y por su siervo. Que Dios nos esté permitiendo salud, tanto física como espiritual. Que Dios nos esté permitiendo estar amparados y protegidos en estos últimos tiempos de toda catástrofe, de toda tragedia, de toda desgracia que está aconteciendo proféticamente en el enojo y en la ira de Dios, y que nosotros estemos protegidos en el hueco de su mano, que estemos protegidos en la tierra de Gosén. Bienaventurados y bienvenidos, bendito pueblo de Dios, al poder de Dios, a las riquezas de Dios, a esta bendita palabra que nos mantiene con verdad, que nos mantiene con vida, alejados del engaño, alejados de la estratagemia de los hombres y del engaño de todos los instrumentos que utiliza el enemigo. Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas. Yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, para que sea digno en este día, en esta enseñanza, de ser un instrumento de Dios, un portador de su bendita palabra, sabiendo que para poderle pedir ese favor a Dios, necesito venir con una conciencia tranquila delante de Él, al pacto que he establecido con su siervo como ministro suyo. También he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra el día de mañana, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, para que Dios toque sus corazones, para que les quite el velo y puedan comprender el amor, la divinidad, el camino y hacer frutos dignos de arrepentimiento en estos tiempos, para prepararnos para la ira, para prepararnos para el juicio final, para prepararnos y no ser participantes de las maldiciones, sino de las bendiciones. Así le he pedido a Dios y así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 15, bendito hermano y bendita hermana, de Génesis capítulo 6, versículo 15. Yo le he pedido por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, en la India, en Venezuela y en todo lugar a donde Dios permita. Génesis 6, versículo 15. Entonces, ayer, bendito hermano y bendita hermana, los que estamos dando un seguimiento, vemos como a un justo no lo desampara Dios. Vemos también y conocemos la ira de Dios, el arrepentimiento de haber hecho al hombre y haberlo puesto a su favor. Y la ira de Dios cuando se le provoca de rehaer, de quitar a todos los seres humanos que fueron creados, los cuales con la conciencia que Dios les había dado, por voluntad propia, decidieron no servirle a su Creador, no servirle a Dios, y por lo tanto el Creador de ellos, el Creador de nosotros, decidió una maldición, pero no desamparó al justo llamado Noé y a su casa. No los desamparó, como dice la palabra, Dios no desampara al justo, será salvo tú y tu casa. También estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, el amor de Dios para quién es, quién tiene su voz, quién tiene su instructivo, quién tiene su camino, porque en el momento en que Dios nos deja de hablar, en ese momento nosotros no tenemos la inteligencia, no tenemos la sabiduría para poder edificar un templo, para poder edificar una casa en la roca. No tenemos la sabiduría, nos deja sin sabiduría, nos deja errantes. Así que bienaventurados los que están entendiendo la bendita palabra y tienen temor y el mensaje que Dios nos da, porque el único que tenía profecía, el único que sabía que venía una destrucción total, el único que sabía que Dios iba a destruir
y rear a los seres humanos era Noé. Y Noé era el único, junto con su familia, que tenían la sabiduría de Dios para poderse salvar por fe, él, ese justo y su casa. También estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, sobre la obra que nosotros tenemos de edificar. Porque de igual manera nosotros, cuando Dios nos llama, no crea que yo ya soy salvo. Cuando Dios me llamó y me bauticé, no. Voy a ser probado, voy a ser discipulado, voy a ser adiestrado. A ver si llego a la estatura del varón perfecto, porque muchos se quedan en ese camino, en ese trayecto. Ahí está, recuerde, la parábola del sembrador. Pocos son los que llegan a tierra, unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100. Ahora, si yo, por mediante la fe, porque eso ya depende de usted, llegar a la estatura del varón perfecto, eso ya no depende de Dios. Todos tenemos la mesa puesta. Ya depende de la conciencia que Dios nos dio, de discernir entre el bien y el mal, ya depende de ser crédulos, ya depende de tener el temor, ya depende personalmente de cada quien. Ahora, si yo termino mi discipulado y por Dios tengo un ministerio, entonces empiezo a trabajar, entonces empiezo a edificar, entonces empiezo como Abel a apacentar al rebaño, entonces empiezo la obra de Dios mediante su bendita presencia para ir edificando con la piedra principal que es Cristo Jesús, y nosotros que también somos piedras para que otros vayan sobreedificando en la piedra principal, y en nosotros que también somos ejemplo a los que imitamos a Cristo Jesús, y para que vayan edificando hasta llegar a ser templo, hasta tener la llenura del Espíritu Santo, hasta que Dios les dé un ministerio, porque eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que nos va a salvar. La obra de Dios, el terminar el arca. Bueno, y de igual manera representa el discipulado, bendito hermano y bendita hermana, mediante una iglesia que está consagrada, que está entregada. Vamos a aprender mucho. Entonces, dice en el versículo 15, y de esta manera harás, ya vimos en el versículo 14 ayer, que Dios le empieza a dar indicaciones, madera, gopher, las medidas que también tienen. Mire, la madera tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, porque la madera se saca de los árboles, y para que podamos nosotros sacar la madera, necesitamos primero sembrar, necesitamos regar, que el árbol crezca para que sirva para una edificación, una construcción. Gopher, que pues era en aquel entonces alguna material como brea, algo que por dentro y por fuera para que no entre el agua. También de igual manera todo tiene simbolismo, porque recuerde que el agua del mundo, del mar, representa el mundo. Y nosotros estamos puestos como atalayas, edificando hoy la obra de Dios, cuidando como atalayas para que no entre nada de la mesa del adversario. Dice, todo tiene simbolismo, ¿verdad? Con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud el arca. El codo, si no mal recuerdo, es una medida de 45 centímetros, casi 50 centímetros. 1 metro aquí en México tiene 100 centímetros. Así que si ponemos nosotros 50 centímetros por 300, son 150 metros. Pero vamos a quitarle 5 centímetros, porque son 45 centímetros el codo, y vamos a quitarle 5 centímetros a 300 codos, que son 15 metros. Así que el arca medía aproximadamente 135 metros de largo, 135 metros. En otros países, no sé las medidas de los pies, discúlpeme, pero le doy una referencia para que usted busque según su país
la medida que yo lo estoy dando. 135 metros de largo. Ahora, longitud. Vamos, ahorita le explico esto. De longitud. De 50 codos su anchura. 50 codos. 22 metros aproximadamente de ancho. Y 30 codos de altura. Que son aproximadamente como 14 metros de altura. Yo era de 3 pisos. Yo, por ejemplo, aquí en su casa, aquí en México, cada piso se deja aproximadamente como unos 3 metros de altura en los techos. Entonces, imagínense, aquí tengo yo, por ejemplo, 3 pisos, serían 9 metros. Pero ahí 14 metros tenía, porque vamos a ver que el arca fue de 3 niveles. Pero, ¿qué representa la longitud? ¿Qué representa simbólicamente la enseñanza de las medidas? Bendito hermano y bendita hermana, como referencia y siempre concordando la bendita palabra. Nos enseña, por ejemplo, en Apocalipsis, que Dios tiene una medida para medir el templo. Y la medida significa llegar a la estatura del varón perfecto. Y llegar a la estatura del varón perfecto, mediante la fe, mediante el poder de Dios, es llegar a ser un ministro. Llegar a ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, llegar a ser cualquier don que Dios nos dé, es el que ha llegado a la estatura del varón perfecto, es el que tiene la medida para la cual Dios estableció este nuevo pacto. Es aquel que puede imitar a Cristo Jesús. Es aquel que por fe, no por obras, cuidó el depósito, cuidó el poder de Dios y hoy es un ministro que puede flotar en el mar. Que pueden venir los vientos, puede venir las inundaciones, puede venir la mesa del diablo, que es lo que vamos a aprender también. Y si nosotros, conforme a la obra que Dios nos dio, conforme a los mandamientos que Dios nos dio, conforme a la mansedumbre y a la obediencia y a la sujeción total, hice como Dios me dice en mi ministerio, entonces queda el arca a la medida del varón perfecto. Eso es la medida, bendito hermano. Por eso la bendita palabra nos habla de medidas, nos habla también de, no mal recuerdo en qué libro, creo que es en Proverbios, de un instrumento que se usa en la albañilería para poder ver la rectitud de las paredes, a plomo, ¿verdad? El plomo, que es la rectitud, que la pared quede derecha. O sea, también desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, viene las medidas exactas del templo, del modelo que se le indicó a Moisés, las medidas exactas, y nunca el pueblo añadió ni una cortina, ni una figura de las que estaban establecidas también, porque todo el templo, ese tabernáculo erigido por Moisés, conforme al modelo que se le indicó, nunca pusieron de su sabiduría nada que Dios no les hubiera mandado. Y el templo también representó ese tabernáculo, el lugar donde habitó Dios. Entonces, todo tiene concordancia, con historias diferentes y con una enseñanza hoy dada para nosotros, para poder entender, ¿verdad, bendito hermano? Esta sombra del Antiguo Testamento y poder entender el mensaje de Dios. Eso significan las medidas. Llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Todo tiene simbolismo, hermano, pero aquí ya estamos viendo que el arca tenía que tener 3 pisos. Planta baja, segundo piso y tercer piso. Ahora, una ventana. Y vemos la obediencia de Noé, porque imagínense un arca de 135 metros de largo por 25 de ancho, con 8 personas y animales, y que Noé le dijera en su sabiduría, Señor, pero si vamos a estar 8 personas y muchos animales, necesitamos más ventanas, Señor. ¿Por qué una ventana, Señor? ¿Por qué no también en los demás niveles? ¿Por qué tiene que ser arriba elevada? ¿Vemos?
Un hombre que se calla, que nunca había edificado un arca y que no mete sus razonamientos. Porque recuerde también, bendito hermano, cuántos que son llamados empiezan a meter sus razonamientos. Y sus mentes son entenebrecidas cuando uno empieza a meter sus razonamientos en contra de la sabiduría de Dios. Como lo dice en Romanos 1. Porque el manso y el sabio es lento para hablar, cierra su boca y mejor escucha. Y mejor medita antes de la terquedad, antes de meter razonamientos propios. Ahora, le voy a decir qué significa y por qué una ventana. Y por qué tenía que ser en lugar alto. Una ventana harás en el arca, una. Y la acabarás a un codo, que son 45 centímetros, pues que es una ventana más o menos de este tamaño, de elevación por la parte de arriba. Mire, la ventana representa simbólicamente, porque recuerde que Dios nos habla con una sombra, con parábolas, en el Antiguo Testamento, representa un lugar para ver, un lugar para asomarse y verlo de afuera, ver lo que está pasando afuera. Entonces, también para concordar y para poder profundizar, Dios a su pueblo nos dice atalayas vigilantes. De hecho, en la ciudad que Dios permitió que se erigiera, que fue Jerusalén, la primera Jerusalén, no la que está ahorita, la que está abajo enterrada. En la ciudad de Jerusalén habían 3 pórticos por pared que cerraban o que se mantenían cerrados los pórticos para que no entraran los enemigos con 4 muros. Y dentro de la ciudad habían torres pegadas a la pared, llamadas torres altas, en las cuales las 24 horas había una obra para que estuvieran seres humanos arriba del pueblo de Dios, llamados atalayas. Por eso de ahí los testigos de Jehová sacan la revista Atalaya. Atalayas, que son los vigilantes o son los que vigilaban. Como Jerusalén está en un lugar alto, en un monte, pues y aparte de que estaban en un monte todavía tenían torres, pues podían ver al enemigo 30 kilómetros en un valle, cuando se acercaba en otro monte, lo podían ver para que les diera tiempo de tomar su yelmo, de tomar la armadura, de cerrar sus pórticos y de estar preparados y que no penetrara el enemigo. Porque la atalaya arriba estaba vigilando con ventanas para tocar trompeta, porque el pueblo cuando escuchaba la trompeta era alarma, era tomar el yelmo, era que el enemigo venía. Y así, todo con un simbolismo, todo con parábolas, porque hoy también hay atalayas cuando estamos construyendo el arca. La ventana representa poder ver, poder tener la vista, no ser ciego, poder ver lo que hay adentro, en este lado, en las cosas de Dios, y poder ver lo de afuera también. Así que dice la bendita palabra en Hebreos, que la madurez espiritual es poder discernir entre el bien y el mal. Lo que está afuera, que es el mal, y lo que está dentro, que es el bien. Recordemos que Cristo Jesús les decía a los pecadores ciegos, que ando a ciegos, porque su ventana estaba cerrada, porque ellos no podían ver. Así que simbólicamente la ventana representa una vista, poder ver. Bendito. Y en la parte alta, porque otra vez le vuelvo a repetir, aquí, para que me pueda entender, en esta ciudad donde yo vivo, estoy en una construcción que tiene planta baja, tiene este piso donde estoy ahorita, que es el primer piso, tiene un segundo piso, tiene un tercer piso y tiene un cuarto piso hasta arriba. Cuando yo me he subido al cuarto piso, a uno de los ventanales que tengo, puedo ver hasta el Popocatépetl, que está más o menos como 80 kilómetros de aquí, 70 kilómetros de aquí. Puedo ver a la villa, que está más o menos como a unos 5 kilómetros de aquí.
la Basílica de Guadalupe, puedo ver todo alrededor. Pero si yo estoy aquí abajo, en la planta baja, pues aquí tengo un edificio un poco menos alto que esta construcción. Aquí del lado izquierdo tengo una casa de 3 pisos, allá tengo otra casa de 3 pisos. No puedo ver ni el Popocatépetl, ni la villa, no puedo ver nada. Entonces, los que son de abajo son ciegos. Los que son de abajo son los del mundo. Son ciegos, no pueden ver nada. Porque la cruz de Cristo Jesús, la resurrección, el ser un ángel, el ser espiritual, el tener la imagen de Dios, es poder ver, es poder estar en las alturas. Todo con simbolismos. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, eso representa la ventana. La acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca al lado. Igualmente, la puerta. La puerta del arca la representa Cristo Jesús. Dice Cristo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, yo tengo la llave de la puerta del Sión y del Hades. Dice en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre y yo entraré a él, comeré con él, cenaré con él. Entonces la puerta es Cristo Jesús, es la puerta del redil. Y todo el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, la puerta estuvo abierta. Para que, todo el tiempo que Dios mandó a los animales llamar y los formó, como lo vamos a ver después, para que entraran, tuvieron oportunidad de entrar, porque los animalitos, simbólicamente, va a representar, fíjese bien, le voy a adelantar todo, va a representar a todos los que no éramos pueblo de Dios, a todos los que estábamos esparteados y dispersos por todo el mundo, a todos los que éramos animales, perdón hermano, porque así éramos nosotros, sin Dios. Acuérdense que Dios, cuando nos da enseñanza en su bendita palabra, no es para humillarnos, son con ejemplos, con parábolas, porque un animal no tiene inteligencia, no entiende. Mi perro no entiende mi lenguaje, ni una jirafa. De igual manera, Cristo Jesús decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque este lenguaje solamente se puede entender e interpretar si uno es un ser espiritual. Porque si yo soy de carne y peco y me convierto en carne, no voy a poder tener la cabeza que es Cristo. No tengo la inteligencia. Entonces, no es que Dios nos humille y nos maltrate y nos esté diciendo o sea grosero, sino pone parábolas, pone ejemplos para poder comprender. Entonces, los animales profetizan porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la Biblia profetiza siempre que Cristo Jesús y Dios venían por uno que no era su pueblo. Pero bueno, entonces, dice, la puerta ya le dije cuál es, que también vamos a aprender que la puerta se cierra y que ya no pudieron entrar, ¿verdad? Que va a haber un tiempo también en que la puerta esté abierta. Ahorita está abierta, aproveche, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando venga Cristo Jesús, se acabó el tiempo. Ya nadie va a poder entrar cuando venga la destrucción, ya no de un diluvio, sino como una sombra, y venga la destrucción a toda la iniquidad, a toda la impiedad, como ya está establecido. Bueno, y la pondrás a su lado, a un lado del arca, y le harás piso abajo, segundo y tercero piso. ¿Qué significan los pisos también? Primer piso, mucha gente dice, ¿para qué quepan los animales? Claro, claro, mire, mucha gente interpreta la Biblia a la carne. ¿Y cómo es posible que copiaran todo? ¿Y cómo? Y los llamó Dios. Y mire, hermano y hermana, vamos a ir viendo. O sea, no saben que la Biblia es profética, no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué representan los pisos? Mire, representa lo que viene en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 vienen 9 bienaventuranzas en el sermón conocido, el sermón del monte en el Evangelio de San Mateo. Cuando Dios da el sermón en ese monte, empieza con 9 bienaventuranzas que los que tuvieron el privilegio de dar un seguimiento y vieron
el Evangelio de San Mateo con este su siervo. Y si no, si usted es nuevo y no ha tenido la oportunidad, ahí está también. Suscríbase, bendito hermano y bendita hermana, para que le lleguen todas las enseñanzas y para que tenga acceso a todas las enseñanzas pasadas que se han subido. Está todo el Evangelio de San Mateo, búsquelo en el capítulo 5 para que usted vea que las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, etcétera, significa el discipulado. ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo empieza a escalonar? ¿Cómo empieza uno a subir? ¿Cómo empieza uno de la planta baja, de ser de abajo? Porque cuando Dios me llamó por primera vez, yo venía de abajo, yo venía del mundo, yo venía en la carne. Cómo Dios me dio entrada y cómo mediante la fe, mediante su amor, mediante sus manos, me fueron dando un crecimiento hasta que fui escalonando y hasta llegar hasta arriba. Hemos visto la enseñanza del monte, hemos visto la enseñanza de la cruz, hemos visto la enseñanza de los que están en la azotea, de los que son de arriba. Así, bendito hermano, representan dentro del arca, que es Cristo Jesús, más bien Pablo. ¿Cuál es la puerta de esta arca? La puerta es lo que decía también Juan el Bautista: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Esa es la puerta. Presentar a Cristo Jesús hoy como Señor y Salvador a los que no tienen la salvación y que entren al arca, los animalitos que entren. Y ya dentro del arca van a tener quien los apaciente, quien los cuide, como Noé pues estuvo encargado de apacentar el rebaño. Y ya dentro del arca, pues bueno, simbólicamente nosotros vamos, muchos quedan abajo, muchos no quieren subir, otros escalan hasta llegar arriba. Bueno, dice entonces: y harás piso abajo, segundo y tercero. Dice el 17: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, yo traigo un diluvio de aguas. Vamos a aprender mucho, bendito hermano y bendita hermana, en el capítulo 7 sobre el diluvio, a escudriñarlo bien, pero le voy a adelantar un poquito. Mucha gente piensa que el diluvio fue una lluvia. Mucha gente piensa que llovió 40 días. No, hermano y hermana, no llovió. Dice la palabra que fueron abiertas las cataratas del cielo. Así como la Dana que acaba de pasar en España, en Valencia. Así como en muchas partes de Europa y del mundo, Brasil, México, en estos tiempos hay fenómenos sobrenaturales, inundaciones, como no se habían visto anteriormente, tan seguido, tan continuamente y como están. No son lluvias esas. Ahora, la bendita palabra dice que se abrieron las cataratas de los cielos. Y, fíjese bien, y que se abrieron todas las fuentes de debajo de la tierra. Porque abajo de la tierra hay muchísima agua en el subsuelo. Hay pozos, se encuentran pozos, hay manantiales, en muchas partes del mundo. Entonces dice que aparte de las cataratas del cielo, aparte todo lo del subsuelo salió. Imagínense nada más. Sí, mire, cuando ha llovido fuertemente en algún lugar, se vienen deslaves. Arrastra carros, arrastra casas, hermano. Muere gente en cada inundación. Entonces, meditemos en la palabra, porque la bendita palabra dice que meditemos de día y de noche, que meditemos en este libro de la ley. Esta bendita palabra no se debe de leer a la ligera. Si usted quiere aprender, hay un precio. Aparte de tomar la cruz, aparte de ser santo, aparte de guardar los mandamientos de Dios, se necesita meditar, se necesita escudriñar, se necesita preguntar, se necesita escuchar. Meditemos en todo esto. Entonces, ¿qué es, si meditamos, lo que nos quiere decir Dios en este diluvio? Que sí duró 40 días, sí, pero también vamos a ver, bendito hermano, y le voy adelantando, que el agua
No bajó en 40 días. Llovió durante 40 días. Y en 40 días fueron suficientes para inundar todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra. Para inundarlo. Y para que bajara el nivel del agua, tardó más de un año, como lo vamos a ir viendo. Para que el arca tocara tierra. Pero, ¿qué significa todo esto que vamos a ver? ¿Qué significan las aguas, las cataratas y que toda carne moriría que no se subió al arca? Sobre todo, recuerde que los que son de carne, porque ya vimos nosotros en Génesis 6 que todo designio y pensamiento del hombre era de continuo mal, porque ciertamente eran de carne. Ya le dije a los que han dado un seguimiento hoy qué significa ser de carne y qué significa ser un ser espiritual. Entonces, ¿el diluvio qué representa hoy simbólicamente? Porque habrá un diluvio hoy. Sí, bendito hermano y bendita hermana. ¿Sabe qué es? El mar. ¿Sabe qué es? Quedarme sin ley. ¿Sabe qué es? La mesa del diablo. Por eso, en el Nuevo Testamento, el arca o las lanchitas donde se subía Cristo y los discípulos para pasar de un lado a otro, tienen representación, tienen simbolismo. El mar simboliza el mundo, porque ya le dije, no hay ley. Y aparte, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que ahorita está agitado, que ahorita hay tormentas, que ahorita el mar, hay ciclones, no del mar físico, estoy hablando del mundo, guerras, pestes, hambres, maldad, secuestros, odio. O sea, ahorita está agitado. Por eso es muy importante que los que estamos y los que entramos por la puerta del redil y estamos trabajando en construir el arca, estamos trabajando para que la ira de Dios no nos destruya. Y también la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente es la llegada de Cristo. Cuando Cristo Jesús venga, cuando venga, porque esto también profetiza Apocalipsis, una destrucción. ¿Y quiénes se van a salvar? Entonces, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, toda la gente impía, toda la gente inicua estaba ajena a esto, a esta profecía. El único que lo supo fue Noé y su familia, para destruir toda carne. Fíjese bien, toda carne. Esto es muy importante, porque Romanos capítulo 6 nos habla de la carne y del espíritu. Y recuerde, San Juan capítulo 3, dijo Cristo Jesús, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Esto quiere decir, y no voy a dejar de recordarle, que en este pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo, la resurrección, el bautizo, representa una muerte a la carne y una resurrección espiritual. Como dijo Cristo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede ver, no puede entrar. Y esa es la puerta al arca. El pacto, el bautizo. Porque en el bautizo por fe, crucifico mi carne, dejo mi carne y Dios me resucita espiritualmente. Pero, una vez que me resucitó, esto no quiere decir que yo vaya a ser espiritualmente todos los días que esté aquí en el planeta Tierra. Eso ya depende de cada uno. Guardar el depósito, guardar, porque yo sé que el pecado paga un salario y es la muerte. Yo sé que el pecado me convierte, el practicar el pecado, la incredulidad, me convierte en carne, como lo vimos en Génesis 6. Que los hombres pecaron, sus pensamientos eran de continuo mal y que no iba a contender el Espíritu de Dios con el del hombre para siempre y se dispuso a destruirlos. Ya profetizando Dios también que todos aquellos que han transgredido el pacto por amar más los deseos de la carne, por haber sido engañados, por no haber tomado su cruz y no haber venido a padecer juntamente con Cristo, aquí estamos profetizando que estos seres son los de carne. Entonces fíjese bien, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá.
Y la palabra morir es separación. Y yo le digo, ¿cuántos están en el diluvio? ¿Cuántos están ahogados? ¿Cuántos están muertos ya? ¿Cuántos están separados de Dios? ¿Cuántos no tienen ya el Espíritu Santo? ¿Cuántos están abnegados en el agua? Ahogados en el cieno. Y también cuando venga Cristo Jesús, recuerde que está profetizando la llegada de Cristo Jesús. Dice en el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. El pacto para el justo, el pacto para el que no peca, el pacto, serás salvo tú y tu casa, el pacto, pero tú entrarás al reino de los cielos, pero tú te voy a mantener espiritual, pero tú vas a estar en este campo, a comparación de los inicuos, a comparación de los otros, tú y tu casa entrarán al arca, que los va a salvar a ti y a tu casa. Alabado sea Dios, bendito hermano y bendita hermana, y estableceré mi pacto, porque el pacto, Dios es un Dios de pacto. El pacto es un convenio entre dos o tres partes. En este caso estamos hablando de dos partes, Dios y el hombre. En el nuevo pacto viene de tres, Dios, el mediador Cristo y los hombres. Pacto es un convenio. Un pacto es, por ejemplo, ¿verdad? Usted y yo vamos a poner un negocio, una empresa. Usted es chef, tiene el conocimiento de la mejor gastronomía a nivel mundial. Y yo tengo el dinero. Y nos asociamos, pero vamos ante un notario a poner las condiciones, las ganancias y la obra que cada uno va a hacer. Y se va a establecer en ese contrato que si usted me falla, me quedo con toda su parte y con los negocios. Y que si yo le fallo, usted se queda con toda la parte y con los negocios. Y lo vamos a hacer ante un notario público. De igual manera, este bendito pacto en que estamos es Dios, por medio de Cristo y los hombres. Y el pacto es cruz. El pacto es muerte, el pacto es separación, el pacto es consagración, el pacto es que fuimos comprados, el pacto es ser esclavos de Dios, el pacto es amarlo por sobre todas las cosas, el pacto es ocuparme en sus negocios. ¿Y con quién hace pacto Dios? Con los que le aman. Y los que le aman, entonces tenemos su voz y el pacto es que estamos protegidos, que tenemos una esperanza viva, firme, como lo dijo también un siervo de Dios, Pablo, en Corintios. Dice, porque yo tengo asegurada mi corona de vida. ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Por qué estoy en hambre y en desvelos? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. De igual manera, Hebreos 11. Nos dice que todos estos hombres, incluyendo a Noé, porque también habla en Hebreos capítulo 11 de Noé, también nos pone el ejemplo de Noé, que todos estos varones, los ejemplos que nos deja Dios como Abel, como Noé, como Moisés, todos los Rahab, son varones que lo dejaron todo y con temor y temblor se prepararon en este planeta Tierra donde somos extranjeros y peregrinos, y creyeron. Y hicieron la obra de Dios. Porque el construir el arca, el día de hoy es amar a mi prójimo. Ese es el pacto. Y si yo cumplo con el pacto, la bendita palabra me dice que yo y mi casa, mi esposa y mis hijos, seremos salvos. Y la iglesia, ¿verdad? Porque de igual manera, los hijos espirituales también serán salvos. Si creen, no todos. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, ahí está la puerta, tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Ya vimos entonces que venían con esposas. Que también recuerde que la mujer representa a la iglesia,
que Cristo Jesús representa el marido, que las mujeres nos las ha dado Dios para multiplicarnos. Porque recuerde que Dios profetizó 2 simientes y que el planeta Tierra se iba a llenar. Bueno, entonces dice en el versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra será. Bueno, 2 de cada especie, macho y hembra. En este caso le especifico una jirafa hembra y una jirafa macho. Un hipopótamo hembra, un hipopótamo macho. 2 de cada especie. Recordemos, bendito hermano, que la enseñanza que Dios me permitió la vez pasada dar es que vimos a los que han dado un seguimiento en el libro del Génesis al principio, que antes de que Dios hiciera al ser humano, ¿para qué hizo los animales? ¿Para qué hizo las plantas? ¿Para qué hizo semilla? Para nuestra mantención, para que nosotros pudiéramos comer. Esa es una enseñanza también. Y también está la enseñanza espiritual, pero para nuestro sustento. Porque cuando dijo Dios que todo lo que había hecho era bueno y que Dios nos dejó todo eso como sustento. Ahora, de igual manera, un animal, ¿qué le dije yo que representaba? Los que no éramos o los que éramos del mundo. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estábamos en el mar, pues éramos animales sin Dios, sin Cristo, pero el Evangelio que se nos fue llamado, y también una pareja, ¿para qué cree que fue? ¿Para qué cree que era cuando bajaban el arca? ¿Usted para qué cree que era una pareja? Para que se multiplicaran y volvieran a llenar la tierra nuevamente. Hablando también del Evangelio. Hablando cuando Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto ir, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Ahí está la multiplicación. ¿Y qué pasó con los animalitos que fueron llamados por medio del Evangelio, que quisieron entrar en el arca? Pues de igual manera, Dios, perdón por el ruido, hermano y hermana, es el que me da basura, que aquí siempre viene con un escándalo. Si ahora no trae la música, ay, trae el radio a todo volumen. Pero bueno, entonces representa, bendito hermano y bendita hermana, el ir al Evangelio. Y recordemos, la puerta que está en el arca representa el Evangelio que vino a dar Cristo Jesús. Es el Evangelio de la salvación, ¿sí? Y que si yo entro como animalito es para que cuando esté preparado, yo procree, que nos multipliquemos. Todos estos simbolismos tienen. Bueno, entonces, fíjese bien. Y todo lo que vive de toda carne, fíjense, carne de los animales, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Fíjense, para que tengan vida, meditemos, porque fuera del arca hay muerte. En el mundo están muertos. Los que se quedan están muertos. Los que Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Todo el que viene y a mí come tendrá vida. Entonces, la vida está en el arca. La vida está en la puerta del redil. La vida está con Cristo Jesús. Para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ya les dije qué representa. Así como Dios hizo a la mujer para multiplicarnos, es lo mismo. Dice, de las aves, según su especie, 2 de cada una, según su especie. Si son palomas, 2 palomas. Si son cigüeñas, 2 cigüeñas. Y de las bestias, según su especie. Y de todas las bestias, ¿verdad? Buey, burros, etcétera, de todo animales de bestias, ¿no? Y de todo reptil de la tierra según su especie. Los reptiles son los que se arrastran con su pecho. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ya le dije, las dos enseñanzas. Una, en el Antiguo Testamento, era para comer.
y en el Nuevo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, es el Evangelio. Dice, y toma contigo, fíjese en el 21, póngate, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y muchos que no conocen la palabra dicen, ¿cómo? Tanto alimento, ¿cómo resistió el arca? ¿Dónde embodegó? Hermano y hermana, mira, Dios es poderoso. Pero, ¿cuál es el simbolismo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? Que un representante como Noé, que era justo, el que Dios nos ha dado el privilegio de ser apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, ya lo que sea, pastores, lo que sea, cualquier don que sea, sin importar, y que Dios nos haya dado ese privilegio, voy a poner y voy a concordar la bendita Biblia para poder profundizar esto. De todo alimento, toma contigo. ¿Se acuerda en la multiplicación de los peces? Cuando Cristo Jesús les dijo, denles de comer a toda esta gente, y que los discípulos se espantaron y dijeron, Señor, ¿pero cómo? Si nada más tenemos 5 peces y 2, ¿para qué son 4,000, 5,000 personas? No nos alcanza. Y Cristo Jesús hizo una multiplicación en 12 cestas, en 12 canastas, y se las dio a sus discípulos llenas. ¿Y qué pasó con esas canastas que sus discípulos fueron a repartir el pan a los que venían con hambre? Que no se acabó el pan ni los peces, y quedó y sobró. Pero ¿cuál es el simbolismo a los que han dado un seguimiento de Mateo? Que las canastas somos nosotros. Así como Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y todos quedarán saciados. Así como dice que el que tiene hambre y sed de justicia será saciados. Así, un representante, cuando Dios le da una forma, lo llena, o nos llena la canasta de pan. Esto quiere decir que un verdadero siervo debe de tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para dar de comer a 1 o a 1,000 o a 20,000 personas a la vez. A todos los que vengan con hambre. Entonces todo es simbólico. ¿Qué me dice a mí Dios hoy? Claro que el pan de vida es Cristo, pero ¿qué me dice? Yo tengo la canasta llena, dale de comer a todo el que entre al arca, a todo el que quiera salir de la maldición, a todo el que crea que viene un diluvio. No a los impíos, no a los que ya pecaron y tenían conocimiento, sino a los animalitos que no tenían conocimiento. Porque recuerde, también profetiza, bendito hermano y bendita hermana, al primer pueblo que no creyó en Cristo y que la palabra de Dios dice, pues voy a ir por un pueblo para causarlos a celo, voy a ir por alguien que no era mi pueblo y esta rama que era la original la voy a desgajar y voy a injertar la rama que no era de este árbol. Hablando de los animales, hablando de los gentiles, hablando de nosotros. Y al primer pueblo, al que no creyó en Cristo, no lo perdonó. A los que lo crucificaron, claro, tuvieron oportunidad de creer, tuvieron oportunidad, pero a los que fueron insensatos e incrédulos, les cerró la puerta. Y también profetiza hoy a todos aquellos que tuvieron un conocimiento y que están afuera del arca. Y que nosotros seguimos, o la puerta sigue estando abierta por medio del Evangelio, para que los que son animalitos y nunca han tenido oportunidad entren. Y entren y el representante, primeramente Cristo, claro, pero el representante tenga comida. Como le dijo Cristo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mi rebaño. ¿Con qué comida? Pedro estaba lleno de comida y tenía almacenada su comida en el corazón. Entonces dice, ¿verdad? Toma contigo todo alimento que se come y almacena. Esto es, guardarlo en el corazón. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Porque mi alimento es, yo también como de esto alimento, también como, haciendo los mandamientos de Dios.
¿Y cuál es la comida hoy? Que a la persona que está arriba en el arca y voy y le digo, hermanito y hermanita, hoy recibió una enseñanza, entendió el mandamiento nuevo que tiene, hágalo. Hágalo, porque esa es la verdadera comida y la verdadera bebida. Venir a escuchar y hacer. El comer es el ser hacedores de la palabra. Esa es la comida y la bebida. Y eso es lo que nos mantiene firmes. Eso es lo que nos mantiene con vida, bendito hermano y bendito hermano. Bueno, dice. Y, dice el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y es muy importante meditarlo, hermano y hermana. Legalismo, exageración, pues hoy a los que tenemos este fruto como Noé, nos dicen legalistas, extremistas, exagerados. A los que hablamos de perfección, no de labios, sino con ejemplo. Porque un verdadero siervo debe de enseñar con ejemplo. Si yo enseño la cruz, si yo enseño una sujeción total a esta ley, es con ejemplo. Por eso es muy importante que una vez que Dios hizo pacto con él, una vez que Dios le dio el ministerio, una vez que Noé terminó su discipulado y le dio esta bendita obra, Noé también como siervo, no nada más como discípulo fue fiel. Y si como discípulo fue fiel, se le dio el pacto, que es el segundo bautizo del ministerio. Porque hay un segundo bautizo en la Biblia, que es cuando Dios escoge a alguien, puesto por Dios y no por el hombre, para encargarle un ministerio dentro del arca. Ahora, yo como discípulo, por la gracia de Dios, por la fe, fui obediente. Y ahora, en este segundo bautizo, que Dios me escogió y me puso Dios y no el hombre, de igual manera, he tratado y sigo en la carrera, no es que ya la haya terminado, para hacer las cosas como Dios me manda. Sustentar, alimentar. Y para ello, recuerde, Noé no tenía más que una obra, un trabajo. Porque esto siempre lo estamos concordando con aquellos que se bajan del arca 6 días y un día quieren venir a subir a darle a los animalitos alimento y tener los 6 días muertos de hambre. Estamos aprendiendo mucho, bendito hermano, porque Noé ¿a poco se bajaba de la barca para ir a otra obra? No, Noé tenía, él y su familia, la obra encomendada de cuidar de los animales. Bien, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a empezar el capítulo 7, el diluvio. 7:1. Bendito hermano y bendita hermana. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El arca ya había sido terminada. Así como cuando Cristo Jesús vino a morir y a resucitar, quedó concluida su obra para que todo aquel que quisiera entrar y entrar y salir de la ira de Dios, del mundo, tomar mi cruz, apartarme totalmente de las maldiciones del mundo. Eso es entrar por la puerta del redil. Recuerde, bendito hermano, hay enseñanza también aquí. ¿Qué dijo Cristo? El que no entra por la puerta del redil no es mi oveja. El que quiere entrar por otro lado es salteador y ladrón. Pero el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha, que es el sustento, que es alimento. Y sus ovejas conocen su voz. Y el pastor conoce a sus ovejas. Ahí está. Ahora. Y le dijo, entra, apártate, entra. Y para poder entrar, pues se necesita salir, hermano y hermana, de toda obra infructuosa. ¿Por qué?
Bíblicamente, para poder profundizar esto, ¿cómo estaba esa gente en esos tiempos? En el Nuevo Testamento lo dice. Y Dios nos habla de estos tiempos antes de la llegada de Cristo Jesús. Porque una de las señales que nos da el Nuevo Testamento y nos da Dios, para que venga Cristo Jesús, dice así. Y para que venga Cristo Jesús, se necesita que se den los tiempos como en los tiempos de Noé, antes del diluvio. ¿Cómo estaban los tiempos de Noé? ¿Qué es la apostasía el día de hoy? La apostasía es que la mayoría de los que se jactan de conocer a Dios son de carne. Sus pensamientos son de continuo mal. No son de arriba, sino son de abajo. Y así es, vuelvo a repetir, es una de las manifestaciones que Dios nos dice para esperar a Cristo. Que así como en los tiempos del diluvio, así lo dice literalmente, tendría que estar el mundo. ¿Quién quiere saber de Dios? Yo le digo, bendito hermano y bendito hermano. Y le vuelvo a repetir, imagínese cuando Noé hacía el arca, él y su casa. Imagínese y medite la gente que le iba a preguntar. Oye Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces la obra de nosotros? ¿Por qué tienes a tus hijos esclavizados ahí día y noche, todos los días? ¿Por qué tienes a tu esposa? Oye Noé, ¿qué te pasa? Ven a hacer la obra de nosotros, que la vida pronto se acaba. Goza, vente, que Dios es amor. Y Noé les decía, no, porque va a haber una destrucción. Porque estoy edificando la casa donde mi casa va a ser salva y ustedes van a ser destruidos con un diluvio. ¡Ah! ¡Un diluvio! ¡Pobre loco! ¿Cómo crees que se va a inundar si Dios es amor? ¿Cómo crees que Dios nos va a destruir si Dios es amor? ¡Ah! ¡Dejen a loco! Y todos los días, no nada más uno, sino imagínense cuánta gente ha de haber ido a decirle, ¿qué haces, loco? Una barcaza a 92 kilómetros del mar, porque donde Dios permitió hacer esta arca fue de donde era Noé, lo que es Irán e Irak, Medio Oriente, y ahí el mar más cercano está a 90 y tantos kilómetros. O sea, ni siquiera había mar ahí, ¿verdad? Entonces, imagínense, bendito hermano y bendita hermana, cómo se han de haber burlado de él. Y no durante 1 año ni 2 años, porque vamos a ver que duró 100 años, más de 100 años haciendo el arca. Solo vamos a ver. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos creído, los que tenemos un pacto, los que estamos apacentando, no tenemos tiempo para otra obra. No tenemos tiempo para hacer de los cristianos engañados y farsantes, que tienen una obra en el mundo y que no consagran su vida, que no están apacentando, que no están construyendo el arca con temor y temblor. Profundícelo, hermano. Y no nada más estamos viendo esta enseñanza. Toda la Biblia trae enseñanza de leer el libro de Ruth, el Éxodo cuando salen del pueblo. O sea, Dios nos habla siempre de una consagración total, de una entrega total. Entonces, Jehová dijo a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, fíjese bien, delante de mí en esta generación. Ahora, ¿quiénes son los que entran a la protección, a la espiritualidad, a este reino? ¿Quiénes son a los que Dios permite entrar? A los que trabajaron en su obra. Y, sobre todo, a ti he visto justo. ¿Qué es la palabra justo? Justo es tener este juicio, tener esta ley y no transgredirla. Como Cristo Jesús se le conoció y se le conoce como el justo. Cristo Jesús no transgredió y se humilló y se sujetó y se hizo obediente
hasta la muerte de cruz. Se le conoce como el justo. Así de igual manera, fanatismo, legalismo, exageración. Si usted no tiene fe, váyase con la mayoría a ser engañado. Pero este pacto es de integridad. Este pacto es de no transgredir ninguna ley. Este pacto es de perfección. Este pacto es de llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida del varón perfecto. Este pacto es ocuparme en los negocios de Dios. Este pacto es imitar primeramente a Cristo, pero también a todos estos varones que Dios nos deja con ejemplo. Te he visto justo delante de mí. Ahora, ¿qué es delante de mí? Que yo no voy a trabajar como los fariseos para ser vistos por los hombres, como dice en el Nuevo Testamento, que estos eran hipócritas, que estos buscaban relucir la copa, buscaban las flecterías, buscaban presentarse impecables delante de los hombres, que diezmaban hasta la menta, el comino, en eneldo, delante de los hombres, y que aparentaban. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Porque el justo no peca ni estando solo, ni estando con gente. Y nosotros no hacemos obras para que el hombre nos aplauda, sino nosotros hacemos las obras para Dios, sabiendo que Dios es el juez, sabiendo que Cristo Jesús nos está viendo en todo momento. Y el mismo Cristo Jesús y el mismo Dios nos dice que si yo voy a hacer una obra para Dios, mi izquierda no lo sepa, que lo haga en secreto y lo haga para Dios, para ser visto por Dios. Dios caminó con Noé. Varón justo era perfecto en su vida con Dios, y dice, con Dios caminó Noé, dice, perdón, porque en ti he visto justo delante de mí, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación perversa. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué está profetizando aquí Dios? ¿Qué cree que esté profetizando aquí? Medite, ¿eh? ¿Cómo está esta generación? ¿Cómo le dije yo hace rato que tenía que estar el planeta Tierra hoy? Como en los tiempos de Noé, en la apostasía. ¿Cuántos hay? ¿Qué dicen en Romanos? Dice, fíjate bien, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga. Hallará fe. ¿Qué nos profetiza Dios? La apostasía. ¿Qué nos profetiza Dios? Que pocos. ¿Pero qué nos enseña Dios? Que a un justo o a dos justos o a los que quedemos cuando Cristo Jesús venga, no nos va a desamparar. Eso aprendemos. La apostasía proféticamente, y que los justos, Dios no los desampara. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 16. Nos quedamos para empezar el versículo 2 del libro de Génesis 7. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite.